Ocurrió en un espacio abierto, con más personas alrededor. No era un momento íntimo ni preparado. La conversación fluía ligera, casi despreocupada. Nadie esperaba que algo así fuera a decirse. La persona que más amas hablaba con naturalidad. Su tono era seguro, incluso confiado. Tú la mirabas con atención tranquila, sin defensas, hasta que dijo tu nombre en voz alta. Al principio, sus palabras parecían normales. Comentó algo sobre ti, sobre tu presencia, sobre lo que representas. Algunas personas sonrieron. Todo seguía siendo socialmente correcto, pero entonces añadió algo más. Dijo que tú solo puedes ser una... y dejó la frase caer completa. No hubo pausa esta vez. La frase fue clara, directa y pública. Sentiste el impacto inmediato, aunque no lo mostraste. El pecho reaccionó primero. No fue vergüenza, fue sorpresa, como si no reconocieras esa versión de ti. Las voces alrededor siguieron sonando, pero más lejanas. Alguien rió, otro asintió sin pensar. Nadie parecía notar el peso de lo dicho. Para ellos fue solo un comentario. Tú permaneciste quieta, sosteniendo tu expresión. No querías reaccionar de forma impulsiva, pero algo dentro se cerró suavemente. No por dolor, sino por claridad. Miraste a esa persona buscando una señal. Tal vez una mirada que corrigiera lo dicho, pero no llegó. Continuó hablando como si nada especial hubiera ocurrido. Ese fue el momento exacto en que algo cambió. No en la relación todavía, sino en tu percepción. La frase se instaló dentro de ti con fuerza, y no sabías aún qué hacer con ella. Te diste cuenta de que no fue lo que dijo, sino dónde lo dijo. Lo público volvió la frase más pesada, más definitiva, como si te hubiera puesto un límite frente a otros. Respiraste despacio para mantener la calma. Elegiste no responder en ese instante, no porque no tuvieras palabras, sino porque necesitabas escucharte primero. Algo importante acababa de revelarse. Ese comentario, dicho sin aparente intención de herir, abrió una pregunta profunda. No sobre quién eres, sino sobre cómo esa persona te ve realmente. Y esa pregunta ya no podía ignorarse. Después de esas palabras, sentiste el cuerpo endurecerse apenas un poco. No fue visible para nadie más. Solo tú lo notaste. Era una reacción automática de protección. Sonreíste por inercia, casi sin darte cuenta. No querías incomodar el ambiente. Esa sonrisa sostuvo la escena hacia afuera. Pero por dentro, algo se había desordenado. Escuchaste algunas respuestas alrededor, comentarios rápidos, risas suaves. Todo siguió su curso normal. Esa normalidad fue lo que más dolió, porque para ti, nada era normal ya. La persona que habló no volvió sobre el tema. Cambió de asunto con facilidad. Eso dejó la frase flotando sola, sin aclaración, sin matiz, y tú la cargaste. Tus manos buscaron algo que hacer. Acomodaste un objeto cercano, solo para moverte. Ese gesto pequeño te ayudó a no quedarte congelada. Era una forma de sostenerte. Por dentro apareció una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No era rabia, tampoco tristeza abierta. Era una sensación de reducción, como si te hubieran encajonado en una sola definición. Observaste cómo esa persona interactuaba con los demás. Su actitud era relajada. No parecía consciente del impacto. Esa desconexión te sorprendió. Te preguntaste si exagerabas, si tal vez fue una broma malentendida. Esa duda apareció rápido, casi como costumbre. Minimizar lo propio para sostener la armonía. Respiraste más lento para calmar el pecho. El aire entraba, salía. Seguías ahí, entera. No estabas rota, pero sí tocada. Alguien te habló directamente y respondiste con normalidad. La voz no te tembló. Eso te dio cierta fuerza. Aún así, la frase seguía girando por dentro. Sentiste una distancia nueva abrirse entre tú y esa persona. No física, sino emocional. Algo se había movido, y no sabías aún si volvería a su lugar. El impacto no fue explosivo, fue silencioso. Se quedó contigo, y eso lo hacía más profundo, porque nadie más lo estaba cargando. Supiste, con claridad tranquila, que esa escena no se olvidaría fácil, no por el comentario en sí, sino por lo que reveló sin querer. Y eso marcaba un antes y un después. La confirmación llegó de una forma inesperada, sin buscarla. Fue una conversación lateral, casi casual, con alguien que estuvo presente. No hablaba de ti directamente,
pero lo que dijo te tocó de lleno. Comentó que a veces se habla en público sin medir el alcance, que hay personas que simplifican lo que no comprenden del todo. Sus palabras fueron suaves, pero claras, y tú supiste que no eran al azar. Esa persona agregó que reducir a alguien a una sola cosa es una forma de defensa. No de verdad. Dijo que cuando no se sabe acompañar la complejidad, se elige etiquetar. Eso te hizo respirar distinto. Recordaste la frase dicha en público. Solo puedes ser una. Ahora resonaba de otra manera, no como definición, sino como límite del otro. Y esa diferencia fue importante. Otra voz se sumó a la conversación. Dijo que tú siempre has sido más de lo que se ve a simple vista, que tu profundidad no se muestra con ruido. Escuchaste sin interrumpir. Sentiste un alivio discreto en el pecho, no porque te defendieran, sino porque te comprendían. Esa validación indirecta no buscaba corregir a nadie, solo poner luz. Alguien mencionó que el amor verdadero no reduce, amplía, que cuando se ama de verdad, se deja espacio para crecer. Esa frase se quedó contigo, porque contrastaba con lo vivido. Observaste cómo esas personas hablaban de ti con naturalidad, sin exagerar, sin idealizar, solo reconociendo. Eso fue suficiente. Volvió a tu memoria la escena pública, pero ahora con otro contexto. Ya no te sentías sola en esa percepción. No estabas interpretando de más. Había coherencia. Te diste cuenta de que no necesitabas confrontar para validar lo que sentías. La confirmación había llegado sin ruido, y eso te dio firmeza. Tu cuerpo respondió con una relajación suave. Los hombros bajaron apenas. La respiración se volvió más amplia. Algo se estaba acomodando. Entendiste que aquella frase no te definía. Definía el alcance de quien la dijo. Y esa comprensión cambió el peso de todo. Con esa claridad, supiste que lo siguiente no sería una reacción. Sería un proceso. Y estabas preparada para escucharlo con madurez. Cuando por fin estuviste a solas, el silencio se volvió necesario. No buscaste distracciones. Dejaste que el cuerpo se acomodara primero. Necesitabas sentirte sin testigos. Te sentaste despacio, como si el movimiento también pidiera cuidado. La frase volvió, clara, sin ruido alrededor. Ya no dolía igual. Ahora pedía comprensión. Te levantaste a buscar un vaso de agua y lo bebiste con calma. Ese gesto simple te ayudó a bajar el ritmo. El cuerpo entendía antes que la mente. Estabas a salvo. Te preguntaste cuando empezaste a permitir que otros te definieran, no con reproche, sino con honestidad. Recordaste momentos antiguos, comentarios similares. No era la primera vez. Volviste a sentarte y apoyaste los pies en el suelo. Sentiste el peso del cuerpo, la estabilidad. Esa conexión te sostuvo. No estabas perdida en pensamientos. Pensaste en cuánto has cambiado con los años, en todo lo que has aprendido a hacer. Reducirte a una sola cosa no hacía justicia a tu camino, y eso empezó a afirmarse dentro. Te levantaste para cerrar una ventana. El aire cambió ligeramente. Ese pequeño ajuste te devolvió claridad. A veces, lo externo ayuda a ordenar lo interno. Apareció una verdad tranquila. Amar no debería encasillar. El amor que cuida observa más de lo que afirma. Esa idea no te enfrentó, te calmó. Respiraste hondo varias veces. El pecho ya no estaba apretado. Había una tristeza suave, pero también lucidez. Ambas podían convivir. Te diste permiso para no resolver nada aún. No necesitabas una conversación inmediata. Primero necesitabas escucharte por completo. Y eso era madurez. Recordaste la validación recibida sin buscarla. Esas voces externas habían sido un espejo. No para inflar el ego, sino para devolver perspectiva. Y lo agradeciste en silencio. Al final, entendiste algo esencial. Lo que se dijo en público tocó una herida antigua, pero también abrió un espacio nuevo. Uno donde tu valor no depende de una sola mirada. Te quedaste ahí, respirando, sin juicio. No todo estaba claro, pero tú sí. Y esa claridad interna fue el primer paso real del cambio. Los ángeles vuelven contigo a ese instante público donde se dijo la frase. No miran a la persona, miran el efecto en tu pecho. Ese cierre suave que sentiste fue protección. Tu alma supo cuidarse.
Ellos señalan el momento exacto en que elegiste no responder. Ese silencio no fue sumisión, fue sabiduría. A veces, callar en público es una forma de preservarte. Te recuerdan cómo respiraste para mantener la calma. Esa respiración fue un ancla. Los ángeles dicen que cuando el cuerpo se regula, el espíritu permanece firme, y tú lo hiciste sin esfuerzo. Traen a la escena las palabras de quienes hablaron después, sin saber lo ocurrido. No fue casualidad, fue una confirmación enviada para equilibrar lo que se había dicho, para que no cargaras sola con esa frase. Los ángeles se detienen en la idea de solo puedes ser una. Dicen que eso no define tu esencia, define el límite de quien mira desde una sola capa. Tu alma es amplia, y eso a veces intimida. Te muestran el gesto de acomodar un objeto para no quedarte inmóvil. Ese movimiento fue vida fluyendo. Elegiste seguir presente, y eso habla de fortaleza emocional. Ellos recuerdan el vaso de agua, el suelo bajo tus pies, la ventana cerrada. Cada acto simple fue una forma de volver a ti. Los ángeles usan lo cotidiano para sanar lo profundo. Explican que el amor verdadero no reduce para sentirse seguro. El amor que madura aprende a nombrar sin encerrar, y cuando no puede hacerlo, revela su propio proceso, no el tuyo. Te señalan la tristeza suave que apareció sin desbordarse. Esa tristeza fue honesta. Permitiste sentirla sin perderte. Los ángeles dicen que eso es integración, no debilidad. Recuerdan cómo decidiste no resolver nada de inmediato. Confiar en el tiempo también es espiritual. No todo necesita respuesta en el mismo momento en que ocurre. Los ángeles afirman que esta escena vino a reajustar tu valor interno, a recordarte que no eres una sola cosa. Eres historia, elección y presencia consciente. Y te aseguran algo con suavidad. Cuando alguien te ama de verdad, aprende a mirarte completa. Lo que no alcanza a hacerlo, aún está aprendiendo. Y tú no tienes que encogerte para acompañar ese aprendizaje. Los ángeles cierran esta historia llevándote otra vez a ese instante público. Ya no para revivirlo, sino para soltarlo. Lo que se dijo cumplió su función. No necesitas seguir doliendo. Te recuerdan cómo lograste mantenerte en pie sin endurecerte. Eso fue equilibrio. No te perdiste, no te anulaste, permaneciste fiel a ti. La frase que intentó reducirte ya no tiene fuerza ahora. No porque la niegues, sino porque la comprendiste. No hablaba de quién eres, hablaba de hasta dónde el otro puede mirar. Los ángeles te envuelven en una sensación de amplitud interior. Esa amplitud siempre estuvo en ti. Nadie puede quitarla con una sola frase, ni siquiera alguien que amas. Te aseguran que tu valor no se negocia en público ni en privado. No depende de definiciones ajenas. Vive en la coherencia con la que caminas cada día, y eso es firme. Recuerdan tu decisión de no reaccionar impulsivamente. Esa elección fue amor propio, fue cuidado, y también fue una semilla de cambio silencioso. Los ángeles dicen que no necesitas confrontar para cerrar. A veces, la claridad interna es suficiente, y hoy la tienes. Eso es paz. Te invitan a respirar profundo ahora, a sentir el cuerpo relajarse. Estás completa, incluso con preguntas abiertas. Nada falta en ti. Si esta escena vuelve a tu memoria, mírala con compasión, no para justificar, sino para liberar. Ya no te define, ya no te limita. Los ángeles permanecen cerca, sin prisa, te acompañan en este nuevo espacio interno. Uno donde no te reduces por amor, donde te expandes con respeto. Recuerda esto con suavidad. Quien te ama de verdad aprende a verte entera, y tú mereces ser mirada así, sin recortes ni etiquetas. Quédate unos segundos en silencio si lo deseas. Respira, siente tu centro. Todo está bien ahora.